Bienvenidos nuevamente a CBC La Voz. Un privilegio, señoras y señores, estar con nuestro queridísimo Marco Barrientos, adorador, salmista, pastor. Y bueno, ¿qué podemos decir? Todo un hombre de Dios que nos modela con su humildad en cada uno de sus conciertos. Bienvenido, Pastor Marco Barrientos. Gracias, gracias Joana, y gracias a toda la gente preciosa que nos está sintonizando aquí en CBC La Voz. Un saludo con mucho cariño. Por supuesto, nosotros lo saludamos a usted y lo felicitamos porque nuevamente nos está trayendo una producción musical que impacta vidas. Estamos hablando de Ilumina. Sí, y hoy estamos con mucho gozo porque hicimos dos versiones, una versión en estudio y una versión en vivo, la cual también grabamos en video para un DVD, y ese es el producto que estamos lanzando acá en Expolit, y estamos muy felices, y es un disco que, como su nombre lo dice, tiene el enfoque de la gloria de Dios iluminando el rostro de la gente, pero también iluminando ciudades, iluminando los lugares oscuros de este mundo con esperanza. Con esperanza, es algo que el mundo necesita bastante. En los Estados Unidos hemos vivido varias tragedias en los últimos meses y esto es algo que parece, en vez de irse, está aumentando. Ya una responsabilidad no solamente de adorador, sino como pastor. ¿Qué piensa usted que es el problema número uno de nuestra sociedad y cómo nosotros podemos de alguna manera ayudar? Bueno, es una pregunta demasiado importante y demasiado profunda también, y se me hace un poco difícil responderte cuáles son las raíces del problema, pero como pastor sí te puedo decir que una de las cosas que yo puedo hacer para contrarrestar los efectos de todo el mal que hay en el mundo y toda la oscuridad y toda la desesperanza y la tristeza es precisamente predicar un mensaje de esperanza. Cuando Jesús vino a la tierra y empezó a predicar, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a sanar al quebrantado de corazón, a pregonar libertad al cautivo. Fíjate cómo inmediatamente se enfoca en gente que está con un quebranto muy fuerte en sus vidas, y yo lo que puedo hacer es seguir los pasos de Jesús, y en vez de hablar un mensaje que viene a traer mucha carga y mucho peso sobre la gente que ya está cargada y que ya está trabajada, hablar un mensaje de la esperanza que hay en Cristo Jesús para todo aquel que cree, y esa es, creo yo, mi principal responsabilidad. ¿Se puede hacer eso sin diluir el evangelio? Por supuesto que sí, y yo te diría que una de las cosas por las cuales a Jesús lo criticaban y lo atacaban es porque pensaban que él estaba diluyendo la ley. En aquel tiempo había un cierto esquema mental que todas las gentes tenían que ajustarse a una cierta costumbre, a un no hacer determinado tipo de trabajo el día de reposo, etcétera. Cuando viene Jesús, Él trae una diferente forma de relacionarte con Dios, y yo creo que podemos vivir una vida extremadamente cerca del corazón de Dios, en la cual es su presencia la que te limpia, te santifica, te restaura, te cambia, sin convertirte en una persona legalista y religiosa que solamente quiere apartarse de todo y de todos porque no me vayas a contaminar, pero que dejamos de ser sal y luz para el mundo. En esta producción musical que de hecho tenemos la oportunidad de ver, nosotros detrás encontramos las características típicas del pastor Marco Barrientos cuando está interpretando, su energía, dinamismo, pero también una conexión muy grande con lo que quiere hacer el Espíritu Santo. Esto, en vez de disminuir, ha aumentado. Usted no desacelera el paso, al contrario, lo aumenta. ¿Cómo mantenerse fresco? ¿Cómo mantenerse, a pesar del tiempo, todavía conectado y con la misma pasión? Tal vez más que antes. Bueno, obviamente estoy a punto de cumplir 50 años y el cuerpo... No, pastor, eso no se dice al aire. No importa, no importa, ya pasé la etapa de la crisis de cuántos años estoy cumpliendo, pero la verdad es que a pesar de que sí, efectivamente el cuerpo se cansa, ¿verdad? Hay un dicho popular que dice: no es lo mismo D'Artagnan 20 años después, ya no quizás maneja la espada con tanta destreza, pero lo que sí te puedo decir es que hay una clave, y quiero hacer este énfasis a la gente que está sintonizándonos, que es importantísima para no perder la energía
y sobre todo no perder la motivación correcta, y esa clave es la gratitud. Si tú te mantienes agradecido en tu corazón, vas a tener el combustible que necesitas para seguir sirviendo al Señor con gozo. Y la gratitud básicamente, yo siempre lo he declarado, es la madre de todas las virtudes. Y de la misma forma la ingratitud viene a ser la madre de todos los vicios. No es la ociosidad la madre de todos los vicios, es la ingratitud. La ociosidad es la hija de la madre de todos los vicios, porque la ingratitud es lo que hace que no muevas un dedo para servir a otros, que digas, no, ya me cansé, y cuándo ¿cuándo a mí me va a tocar? Ahora que me sirvan a mí. Pero cuando estás agradecido, no piensas así, piensas, claro que sí, ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué puedo servir? ¿Cómo puedo ser yo ahora de beneficio y de bendición a otros como alguien lo fue para mí? Y yo creo que la gratitud es definitivamente el principal motor para seguir adelante con fuerza. ¿Quién fue motivo de gratitud para Marco Barrientos? Bueno, por supuesto, obviamente, aquel que me salvó, aquel que cuando estaba yo muerto me dio vida, cuando estaba preso me sacó de la cárcel, cuando estaba desesperado me llenó con paz. Y su nombre es Jesucristo. Y si tú estás sintonizando esto, yo quiero hacer una aclaración. Él no tiene que ver con religión. A veces usamos etiquetas: católico, protestante, agnóstico, bautista, metodista, presbiteriano, Asambleas de Dios, mormón, testigo de Jehová, budista, etcétera, etcétera, etcétera. No tiene que ver con etiquetas, con religiones. Jesucristo es una persona, y cuando Él viene a tu corazón y te revoluciona, te hace libre. Y cuando eres libre, nadie te puede decir que todavía estás preso, porque ya estás caminando afuera de la cárcel. Y yo quiero decir que verdaderamente no hay un día que pase sin que yo me detenga y diga: Señor, no me voy a olvidar. Y de hecho, una de las canciones del disco nuevo, ahorita me acordé, por cierto, se llama así: No me olvidaré, porque es precisamente la fuente de nuestra gratitud, el no olvidarnos de sus beneficios. ¿Nació en un hogar cristiano? No, bueno, un hogar, digamos, en el cual había ciertos principios cristianos, pero no se puede considerar que era un hogar cristiano. ¿Cómo conoces a Jesús? A los 17 años, un amigo nos invitó a mi hermano y a mí a ir a la casa de unas chicas que él conocía. Y bueno, tú sabes que en aquel tiempo no se rechazaban esas invitaciones. Y entonces, ¿cuál fue? Bueno, yo ya, gracias a Dios, tengo mi esposa Carla. Acabamos de cumplir 25 años de casados, ¡Felicidades! Por cierto. Pero en realidad la sorpresa que Dios nos tenía preparado era que cuando llegamos a casa de estas chicas, que realmente muy guapas y con un espíritu muy, muy lindo, nos empezaron a hablar del cambio que había ocurrido en sus vidas y cómo Jesucristo les había alcanzado y tocado. Y tenían, no me acuerdo exactamente qué edad, yo tenía 17 años, ellas tendrían alguna quizás 16, alguna 18, otra 20, o sea, eran más o menos de nuestra edad. Y con tanto amor por Jesús nos empezaron a hablar, que eso realmente me impactó, y fue la primera vez que yo fui expuesto a la realidad de que Jesús no es doctrina, no es ni siquiera filosofía, aunque Él tiene toda la sabiduría, pero Él es una persona que puedes conocer y que te puede cambiar si tú abres tu corazón a Él. ¿En qué espacio de tiempo después de que usted conoce a Jesús vienen sus padres a conocerlo? Más o menos como un año después. Obviamente mi mamá fue la que más se preocupó al principio, porque mi hermano y yo nos salíamos ya de casa de estas chicas y después de casa de una vecina donde se hacía un estudio bíblico, y ella dijo: yo quiero ir a ver en qué se están metiendo, ¿no? A ver en qué tipo de secta andan metiéndose. Y bueno, como madre preocupada nos acompañó. El día que ella llegó no dejó de llorar un solo instante desde el momento que puso un pie en ese lugar, porque la presencia de Dios vino sobre ella. Y bueno, en vez de sacarnos de los cabellos de un lugar donde supuestamente estábamos involucrados en una secta, ella se dio cuenta que cuál secta, ni que 8 cuartos, como decimos, sino era la presencia de Dios y Jesucristo manifestándose a ella también. Y obviamente pues a partir de ese momento ella entregó su vida a Jesús, y luego mi papá le tomó un poquito más de tiempo,
tenía 57 años ya cuando recibió a Cristo, cosa que yo admiro grandemente, porque una persona ya a esa edad no es fácil que diga, ok, reconozco que he estado equivocado en mi forma de acercarme a Dios, ahora voy a hacerlo a la manera de Dios. Y no es fácil, pero lo hizo. Claro que sí. Le pregunto todo esto porque hoy tenemos muchos jóvenes que están congregándose, que han tenido ese encuentro con Jesús y mamá y papá no. Y sin embargo, ellos están luchando en contra de la corriente, muchas veces en contra de sus propios familiares. Sí. Nos escriben, nos dicen, ¿sabes qué? Me está pasando esto, me siento solo, soy el único. En el caso suyo, llama mucho la atención porque fueron ustedes primero y luego vino mamá y papá. Entonces ya ahora sí abordamos el consejo para los que están luchando contra la corriente, esos jóvenes que conocieron a Jesús, pero no tienen ese apoyo familiar. Yo lo que podría decir, y eso ocurrió con nosotros, es que el encuentro con Jesucristo fue tan fuerte en nuestros corazones que empezó a haber una verdadera transformación, un verdadero cambio. Y en realidad ahí está la clave. Dice la palabra de Dios que es por nuestro amor al Señor, por nuestras buenas obras, que podemos nosotros traer un entendimiento de qué es lo que ha venido sobre nosotros. Que si alguna vez te han dicho, bueno, te están lavando el cerebro, igual a mí me lo dijeron, y en una ocasión le dije a mis amigos en la escuela, pues sí, gracias a Dios que me están lavando el cerebro, porque lo tenía bien cochambroso, bien sucio, necesitaba una buena sacateada, ¿no? Y gracias a Dios que este cambio que ocurre en tu vida personal se convierte en el principal testimonio. Tú quizás no tienes toda la doctrina, ni todo el estudio bíblico, ni te sabes 20,000 versículos de memoria, pero tienes algo que nadie te puede quitar, y es tu experiencia personal con Jesús, tu testimonio personal con Jesús. El decir, yo antes estaba preso y ahora estoy libre, antes estaba en una angustia y desesperación terrible y ahora tengo paz. Eso nadie te lo puede quitar, ni nadie puede argumentarte. Nadie te puede decir, ay, eso no es cierto, porque es tu experiencia y es tu realidad que has vivido en Cristo. Entonces yo lo que aconsejo es que aún con tus padres no te metas en discusiones doctrinales ni teológicas, ni mucho menos de si tienes que obedecerles o no, porque eso de todos modos, aunque no sean cristianos, porque entre paréntesis hay algunos chicos que dicen, ¿y por qué tengo que obedecer a mis padres si ellos no son cristianos? Pues con más razón tienes que obedecerlos, ¿no? Con más razón tienes que darles un buen testimonio, aunque no conocen a Cristo. Pero mi consejo es, no te metas a pelear y a argumentar. A lo mejor no ha llegado el tiempo todavía de que ellos pueden entender teológicamente la diferencia entre su costumbre actual y la realidad en Cristo, y no vas a ganar nada con un debate teológico, un argumento, pero sí puedes ganar mucho con tu actitud de sumisión, de obediencia y de buen trato, y eso les va a mostrar quizás más que cualquier cosa que verdaderamente hay un Dios en el cielo. Empiezas a recoger tu ropa sucia que perdón, hasta se me fue la saliva de la emoción. Que dejabas tirada todo el tiempo y no había poder humano que te ayudara a recoger tu cuarto. Empiezas a recogerlo, ahí sí tu mamá va a decir, Dios existe, va a caer de rodillas y va a decir, gloria a Dios, yo quiero conocer al Dios que pudo hacer ese milagro, ¿no? Entonces realmente se trata de mostrar con nuestros hechos, más que con nuestras palabras, el cambio que Jesús está haciendo. Ahí es donde realmente iluminamos. Y hablando de iluminar, esta producción musical se titula Ilumina, y me llamó mucho la atención la carátula de la producción musical, la ciudad que está representada. ¿Por qué escogieron esa fotografía que estamos viendo? ¿Cuál es el significado? Bueno, qué bueno que me preguntas, porque así tengo la oportunidad de hablar con mucho orgullo y cariño de quien la diseñó, que fue mi hijo de 20 años, mi hijo Marco. Y en realidad estábamos batallando con nuestro equipo de diseño gráfico, que son gente muy capaz, muy buena, pero como que estábamos medio dando vueltas en círculos con el diseño, y teníamos ya solamente 3 días para que se cumpliera la fecha límite, que el arte tenía que estar, como dicen los argentinos, sí o sí. Y entonces mi hijo ve lo que estábamos considerando, las opciones que estábamos considerando, y dice, papá, no, o sea, quizás hubiera sido una portada más, pero él dice, dame la oportunidad, y él se puso a tomar fotos y se puso a hacer ciertos diseños. Creas o no,
con su teléfono empezó a hacer los primeros trazos de estas líneas rojas y hacer por ejemplo, el detalle de esta lámpara que está allí, el contraste, todo eso. Y obviamente después se terminó ese diseño ya en una computadora con Photoshop y todo el rollo que ya sabemos. Pero el concepto y la idea principal fue de él y realmente me impresionó porque la inmensa mayoría de la gente hoy en día no vive en el campo, vive en las ciudades. Y ahí es donde más urgentemente necesitamos el resplandor de la luz de Jesús que ilumine nuestras calles y nuestras colonias. Siempre hacemos preguntas como ¿cuál es el legado que le quieres dejar a tu hijo? ¿Cuál es esa huella que quieres dejar? Hoy quiero hacer una pregunta inversa para cerrar. ¿Qué le ha dejado usted todo este tiempo con su hijo? ¿Qué es esa cosa que ha aprendido de él, Marco Barrientos? Yo le he dicho a mi hijo que quisiera yo haber tenido a su edad la determinación, la fuerza y carácter que él tiene. Obviamente, él es mejor que yo era. No es quizás mejor de quien soy en este momento, porque obviamente él tiene 20 años, yo casi 50. Pero él es mejor de quien yo era a su edad. Y eso me anima muchísimo porque dice la palabra que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento y ese aumento es aún generacional. Entonces yo lo respeto, aunque es mi hijo, le enseño, lo corrijo, lo regaño, lo exhorto, por supuesto le jalo las orejas, pero también lo respeto y también lo honro y también valoro quién es él y lo que Dios le ha dado. Y yo creo que por eso es que él me escucha y por eso es que él me sigue, porque él ha aprendido que de papá no solamente vienen jalones de orejas y no viene solamente regaño, sino también viene validación, afirmación y una palabra de reconocimiento de quién es él y lo que Dios le ha dado. Las palabras de Marco Barrientos aquí en CBC La Voz. Muchísimas gracias por estar con nosotros. De esa manera se ilumina. Así es, con nuestras palabras es una de las principales formas de iluminar. Efectivamente. Bueno, muchísimas gracias por compartir acá Ilumina, su nueva producción. Ha sido un placer, como siempre, hablar de todos los temas tan importantes como son nuestra juventud, los valores, pero sobre todo la importancia de nosotros ser luz en un mundo que la necesita y bastante. Gracias, Pastor Marco Barrientos. Muchas gracias a ti y a todos los que sintonizan CBC La Voz. Dios les bendiga.